El ayer es polvo, el mañana es viento, el hoy es vida. Muy buenas tardes, amados hermanos, bendito sea el Señor que ahora estoy con ustedes, querida familia, amigos, amistades. Reciban un cordial saludo de su servidor. Bendito sea el Señor en esta mañana. Quiero compartir con ustedes un tema muy importante, y decirles con este tema: alégrense, ya no hay condenación. ¿Qué le parece? Alégrense, ya no hay condenación. Qué alegría saber que ya no voy a ser condenado por mis pecados, porque al venir Jesucristo en forma de hombre, de carne y hueso como nosotros, Él llevó en sus hombros todos nuestros pecados, nuestras debilidades, enfermedades, sufrimientos y dolores. Pero no solo eso, sino que al creerlo, recibirlo, aceptarlo a Jesucristo en nuestras vidas, nos dio de su Santo Espíritu, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad, para tener la valentía y el poder para obedecer sus mandamientos, ya que sin el poder del Espíritu Santo, óigame bien, es imposible someternos a su voluntad. Dios quiere hablarnos en esta mañana, en este día. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, del 1 al 19. Vamos a leer la palabra de Dios, no sin antes hacer una pequeña pausa, para, como ya es costumbre, alabar a nuestro Dios. En esta vez, mi nietita Pamela y yo en la guitarra vamos a alabar al Señor. La sangre de Cristo tiene poder. Es una hermosa alabanza para nuestro Dios. Sangre de Cristo tiene poder para deshacer el mal de mi ser. Sangre de Cristo tiene poder para deshacer el mal de mi ser. La sangre de mi buen Jesús, poderosa sangre carmesí, que derramó allá en la cruz, suficiente ha sido para mí. La sangre de mi buen Jesús, poderosa sangre carmesí, que derramó allá en la cruz, suficiente ha sido para mí. Sangre de Cristo tiene poder para deshacer el mal de mi ser. La sangre de Cristo tiene poder para deshacer el mal de mi ser. La sangre de mi buen Jesús, poderosa sangre carmesí, que derramó allá en la cruz, suficiente ha sido para mí. La sangre de mi buen Jesús, poderosa sangre carmesí, que derramó allá en la cruz, suficiente ha sido para mí. Sí, gozaré, gozaré en Jesús. Sí, gozaré, gozaré en Jesús. Sí, gozaré, gozaré en Jesús. En Jesús, mi buen Salvador.
Qué linda alabanza para nuestro Dios. Bendito sea el Señor. La sangre de Cristo tiene poder para deshacer el mal de mi ser. Ahora vamos a ver en Romanos capítulo 8, a partir del 1, que dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay ninguna condenación. Bendito sea el Señor. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¡Qué precioso! Es una ley que Dios, pues a través del Espíritu Santo de Dios, ha hecho que anule y mate al pecado en nuestras vidas, en nuestra carne, para que solamente seamos guiados por el Espíritu de Dios. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Qué es ocuparse de la carne? Del mundo, de las cosas del mundo. Ya sabemos pues el odio, la mentira, la intriga, el adulterio, cuántos pecados que ya he dicho cuántas veces, y lo que nos nombra aquí la palabra del Señor. Pues el 7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Claro, porque por los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven pues solo para su cuerpo y para el mundo, en borracheras, en drogadicciones, en robos y tanta cosa, pues no agrada al Señor. Eso dice su palabra. Mas vosotros no vivís según la carne. Esto es a los que han aceptado a Jesús, a los que viven conforme Jesucristo. Dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, o el Espíritu de Cristo, no es de Él. Por eso tenemos que hacer énfasis. ¿Usted tiene el Espíritu Santo de Dios? Pues, si no, no somos de Cristo. Por más que hayamos creído nomás y seguimos haciendo las cosas del mundo, no es que estamos salvos. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Porque recordemos que Dios es santo, justo y misericordioso. Y el Espíritu, sí, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesucristo mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales en el Espíritu, por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. La paga del pecado es muerte. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son hijos de Dios. Mire usted, para llegar a ser hijos de Dios, tenemos que recibir a Jesucristo y el Espíritu Santo. Si no, no somos hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos: Abba, Padre. Papito lindo, podemos decirle a Jesús. Bendito sea el Señor. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Se ha preguntado usted, seré o no seré hijo de Dios? ¿Qué hacer?
para ser hijos de Dios. Nos acaba de decir el recibimiento por la fe a Jesucristo en nuestras vidas. Y por hecho el Señor nos da el Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Bendito sea el Señor. Si es que padecemos juntamente con Cristo, para que juntamente con Él seamos glorificados. Él murió y resucitó. Cuando murió llevó todas nuestras maldades y pecados, pero cuando resucitó libre del pecado nuestro que Él llevó. Bendito sea el Señor. Y también cuando nosotros muramos físicamente y cuando Dios nos levante de la tumba, pues lo dice aquí, conjuntamente con Él seremos glorificados. Pues tengo por cierto, dice el apóstol Pablo, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Si tenemos que sufrir, si así lo requiere el Señor, nada es comparable el tiempo que tengamos que sufrir por una u otra forma, comparado con toda una eternidad de gloria. Bendito sea el Señor. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación entera gime, bendito sea el Señor, aguardando la manifestación de los hijos de Dios, de los que recibieron a Jesucristo. El pecado es una cosa seria que nos lleva al castigo y separación eterna de Dios. El apóstol Pablo dice que el pecado es una ley que mora en nosotros y solo Jesucristo, con su Santo Espíritu, nos ayuda a vencerlo. El mismo Romanos capítulo 7, 14, 25 dice: 7, 14 al 25. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Imagínense, la ley es espiritual, la ley que Dios mandó, pero nosotros somos carnales, vendido al pecado. ¿Y sabe quién vino a comprarnos de lo que estábamos vendidos al pecado y a la maldad y al diablo? Jesucristo. Él pagó el precio de nuestro pecado. Porque lo que hago, no entiendo, dice el apóstol Pablo, pues hago lo que quiero. No hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, en nosotros. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Se ha dado cuenta? Hay veces que no se quiere hacer maldad, todo así es el hombre, o que ya no quiere tomar, ya quiere dejar sus vicios, pero no puede. Tremendo. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, dice su palabra. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Todos venimos pecadores a este mundo.
porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿Cuál es el hombre interior? Jesucristo en nosotros. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado. Es una ley el pecado. A la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Y sabe lo que dice el apóstol Pablo en el 24? Miserable de mí, dice el apóstol Pablo. ¿Quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Pero al mismo tiempo sale con esta palabra preciosa. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Solo Jesucristo pudo venir a redimirnos de la maldad y del pecado. Queridos hermanos, ¿se da cuenta? Mis queridos amigos, el único requisito para ya no ser condenados al infierno, porque allá es la paga del pecado, es tener el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Entonces, tener al Espíritu Santo dentro de nosotros para hacer morir al pecado de la carne y vivir siendo guiados por el Espíritu Santo. Ya no andamos solos en este mundo. ¿Y cómo recibir? ¿Y cómo recibir el Espíritu Santo? Muy sencillo. Recibiendo a Jesucristo en nuestras vidas. Para esto tiene que ser usted y yo humildes. Tener fe y amor. Tenemos que humillarnos ante la presencia de Dios. Tenemos que creer con fe. Y debemos de tener un grande amor para Dios, para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestro prójimo. Entonces recibimos al Espíritu Santo de Dios, que Él va a ser quien nos guíe toda la vida hasta cuando Jesucristo nos llame a su presencia. De suerte que la pregunta es, ¿usted ya tiene el Espíritu Santo de Dios? Como le decía, es muy sencillo. Abra su corazón a Jesucristo por fe, con humildad y un amor inmenso hacia Dios. Dios mismo le dará el amor, porque Dios es amor. Bendito sea el Señor. Si tiene fe, puede creer, entonces usted ya ninguna condenación tiene para usted, ni para mí, para todos los que vivimos según el Espíritu Santo de Dios. Vamos a darle gracias a Dios por esta su palabra y vamos a orar, no dejando de orar por la pandemia que está llevando a miles o ya millones a la eternidad. Y lo peor de todo, sin Cristo. Todos vamos a morir, pero lo triste de todo es si nosotros salimos de este mundo a la eternidad sin Cristo. ¿A dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a pasar la eternidad? Jesucristo nos abre sus brazos, su puerta, sus puertas para que entremos por Él. El único Dios vivo y verdadero en donde encontraremos la salvación y la paz. Oremos, bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Ninguna condenación hay para nosotros ya, porque hemos recibido a Jesucristo y tenemos el Espíritu Santo. Porque es una ley que acabamos de ver en tu palabra, la ley del pecado. Por eso es que siempre estamos inclinados a hacer lo malo, aunque querramos hacer lo bueno, pero nos inclina a hacer lo malo.
Pero teniendo el Espíritu de Dios, he ahí pues el Espíritu Santo de Dios es más poderoso que la ley del pecado. Y Él es el que nos guía a toda verdad. Nos guía a Jesucristo, que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre, dice su palabra, sino solamente por mí. Nadie puede ir al cielo solamente por Jesucristo. Gracias, Padre Santo. Te rogamos por los enfermos en las clínicas, en los hospitales, bendito Dios, que a lo mejor están ya agónicos, están en los últimos minutos. Oh bendito Dios, Espíritu Santo, tú tienes esa misión preciosa de convencerlos de que son pecadores y que se arrepientan y vayan a la eternidad ya con Jesucristo, bendito Padre. Te rogamos, Señor, no sé hasta cuándo tú tendrás esta pandemia en todo el mundo, para hacer un llamado al Señor que viene pronto, que estemos preparados. Oh bendito Dios, ten misericordia. Te damos gracias por tu palabra santa, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios bendiga a todos mis hermanos.